Cierra tus ojos ahí y medita en esta pregunta. Si alguien te siguiera todo el día, ¿encontraría a Jesús? Si alguien que no conoce a Jesús te observara durante 24 horas, si viera cómo hablas con las personas, lo que publicas en tus redes, ¿tu vida lo llevaría a Jesús? Si alguien te siguiera desde tu cocina hasta tu trabajo, desde lo que miras en tu teléfono hasta tu vida de oración, si es que la tienes, ¿vería a alguien que solo sobrevive? ¿O vería a alguien que vive con propósito? Diría, wow, tiene una paz que yo no tengo, una alegría que no entiendo, una gracia que no es normal. O diría, vive como todos los demás. Porque la verdad es que puede que tú seas la única Biblia que algunas personas lean, por lo menos al principio. ¿Qué historia están leyendo en ti? Hoy quiero compartir contigo una de las lecciones más importantes que aprendí en mis primeros pasos en la vida cristiana. Esta lección que hoy tú vas a escuchar quedó tatuada en mi alma y sellada en mi corazón. Y es tan importante que tú la escuches hoy. Y yo pido al Espíritu de Dios que abra tus oídos espirituales. Así como cuando el Espíritu habló a las iglesias en Apocalipsis y dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo le pido a Dios que abra tu oído espiritual y que tu corazón esté receptivo para oír lo que el Señor tiene para ti. Y voy a mencionar muchos versículos, algunos te los voy a escribir, otros solo te los voy a mencionar, pero quiero decirte que algo que debes de estar seguro hoy es que lo que te voy a decir no sale de mi mente, ni de palabras persuasivas, ni quiero lavarte el coco. Lo que quiero hablar a ti está escrito en la palabra de Dios. Y sabes, muchos que me conocen saben que yo vengo de familia cristiana de varias generaciones, pero un día entendí que Dios no tiene nietos. Mis padres, hijos de Dios, pero eso no me hacía hija de Dios hasta que tomé una decisión de entregarle mi vida al Señor. Y cuando uno hace esa decisión de entregarle su vida al Señor, no es por un tiempo, no es mientras me va bien, es por toda la vida. Y es entonces cuando aprendí esta lección. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz. Anden como hijos de luz. En otro tiempo éramos tinieblas, vivíamos como todos viven, en oscuridad. Pero cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, porque es una decisión que nosotros hacemos de decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, quiero vivir para ti. Entonces el Señor nos traslada del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Cristo Jesús. Y si tú todavía dices: yo todavía siento que estoy en tinieblas, hoy es tu oportunidad. Está muy atento porque vamos a hacer una invitación. Si tú no quieres permanecer en esas tinieblas, el Señor te dice: este es tu día, este es el día de salvación para ti. No te vayas a casa. Acuérdate la pregunta: seguro vamos a tener un encuentro con Dios. Y dice el Señor: prepárate para ese encuentro con Dios, ya sea que el Señor venga o que el Señor nos llame, pero de que nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. Así que el Señor te encuentre en luz, habiendo hecho esa decisión. Pero los que ya el Señor nos sacó de las tinieblas, yo quiero que tú te preguntes: ¿de dónde te sacó Dios? ¿En qué caminos andabas? Porque
dice en 1 Corintios 6:11, dice: esto éramos algunos de nosotros, mas ya hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Muchos estábamos en tinieblas. Y mira, te quiero leer unos versículos antes, donde dice y da una lista de todas esas cosas o situaciones en las que vivíamos cuando éramos en tinieblas. Dice que éramos algunos fornicarios. Y a ver, ojo, muchas veces cuando hablamos de fornicación pensamos que son los que se van a esos lugares de prostitución y de fornicación. Es cuando tú convives íntimamente con alguien sin tener un pacto, sin tener un papelito legal que dice son esposos. Eso es fornicación, por si no sabías. Te lo quiero mencionar. Idólatras, cuando Dios no ocupa el primer lugar y tienes otras cosas que son tu Dios. Eso son idolatría, porque a veces pensamos adorar un ídolo, una imagen. No, idólatras es cuando Dios no ocupa el primer lugar. Y no te puedo ir diciendo cada una de las cosas, porque aquí solo en eso se nos iría la prédica. Pero habla de adúlteros, habla de afeminados, habla de los que se echan con varones. ¿Y de qué está hablando eso? De personas que tienen prácticas sexuales contrarias al diseño de Dios. La palabra de Dios dice: varón y hembra los hizo Dios. Entonces, aquí habla de homosexualidad, prácticas que están contrarias a la palabra de Dios. Dice también: éramos ladrones, avaros, borrachos, maldicientes. ¿Saben lo que son maldicientes? Los que dicen maldiciones, groserías, palabras obscenas, estafadores. Y no porque fuiste. Estafar es pedir prestado y no pagar. Eso es estafadores. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que de ahí nos sacó Dios. Y esas eran tinieblas, pero ahora estamos en luz y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Fuimos lavados, fuimos santificados, o sea, hechos limpios, fuimos justificados por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y si tú hoy es la primera vez que vienes, esto es para ti también. Llévatelo a tu casa. Dice en Efesios 4:1, hablando el apóstol Pablo desde una cárcel, escribe esta carta de Efesios y dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden, digan conmigo, que anden, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es nuestra vocación? Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios Altísimo, nos llamamos cristianos. La Biblia dice que andemos de acuerdo a esa vocación. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:20: porque somos embajadores en el nombre de Cristo. Un embajador es el que representa al rey en la corte de otro, para los países monárquicos, pero para los republicanos representan el gobierno, el presidente en otra nación. Y la Biblia te llama a ti y a mí embajador, representante. Las personas, el mundo piensan que hay una persona y dicen: él es el representante de Dios en la tierra. Pero hoy quiero decirte que los representantes de Dios en la tierra somos los hijos de Dios, somos tú y yo. Amén. Somos representantes y nos dio un ministerio: reconciliar a las personas que viven en tinieblas y trasladarlos al reino de la luz. Y hoy voy a enseñarte eso, cómo ser reconciliadores. Y yo quisiera hablarte cosas muy prácticas. Representas a Dios, lo que hablas, lo que dices, lo que vistes, los chistes que dices, cómo te conduces. ¿Será que tú puedes abrirle tu closet al Señor y decir: Señor, esto te representa? ¿Las palabras que yo hablo te representan? ¿La vida en cómo yo me conduzco te representa?
Me da risa porque cuando les paso las prédicas a mis hijos, dicen: mamá, es que tú gritas. Le digo: es la pasión que siento cuando predico. Y entonces le digo a mi amiga Rebeca: oye, Rebeca, si ves que me estoy pasando, me dices que le baje un poquito. Así que si ustedes ven que ustedes le hacen así al micrófono, que me lo despegue un poquito, ¿va? Somos embajadores en nombre de Cristo. Pero ¿qué más somos? Somos luminares en este mundo. Luminares. La palabra dice en Filipenses 2:15: para que seas irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación mala y perversa, en el cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Sabes qué es ser irreprensible? Es que nadie te pueda criticar por algo que estás haciendo incorrecto. Eso es irreprensible. Así como cuando vieron a Daniel y ¿cómo lo vamos a acusar? ¿Qué le hallamos? Y lo buscaron y era íntegro, no le hallaron nada. Que cuando vean nuestra vida al revés, al derecho, por un lado y por el otro, no encuentren nada que puedan decir. Dice que resplandecemos como luminares en este mundo. Hay quienes dicen: es que yo soy como un cerillito, o sea, no tengo mucha influencia, ¿qué luz puedo dar? Pero cuando todo está oscuro en una habitación, un cerillito alumbra esa habitación. Entonces somos llamados a alumbrar el lugar donde estés, porque el mundo está en tinieblas, pero nosotros somos la luz, los luminares. ¿Qué somos más? Somos cartas abiertas. La gente nos lee. Dice la escritura en 2 Corintios 3:12: nuestras cartas son ustedes, escritas en los corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Te están leyendo. ¿Qué leen en ti? Somos sal, dice la palabra de Dios. Somos la sal de la tierra, dice. Y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada, para ser pisoteada hermano, qué triste es personas que han pedido su sal, que ya no tienen influencia, que en el trabajo, pues, cristiano, se va con nosotros igual a la rumba, habla igual, se ríe de los mismos chistes, hasta él los cuenta. Mira, o sea, sube fotos en su Instagram de que está en la iglesia, pero aquí lo oímos cómo habla. ¿Cómo van a querer escuchar tus palabras? Porque a veces nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir habla tan fuerte que no les deja escuchar las palabras que nosotros queremos decirlo. Somos sal. La Biblia dice que somos la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y dice: así alumbre vuestra luz, para que vean los hombres las cosas que hacen y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y ojo, no hacemos buenas obras para ganar nada. Como decía de la película, no porque sea buena voy a llegar al cielo. Pero una vez que ya le entregué mi vida al Señor, una vez que pertenezco al reino de la luz, se va a notar en lo que hago. Y dice la escritura que los hombres glorifican a Dios cuando ven tu vida. Dicen: yo no sé a dónde va fulano, pero la verdad es un buen trabajador, es un buen proveedor, sus hijos viven en sujeción. Mira qué matrimonio, quién sabe a dónde vaya, pero gloria a Dios, ojalá y que hubiera más gente así. De esa manera dan gloria a Dios cuando mira nuestra vida que estamos alumbrando. Miren este versículo. Dice en 1 Corintios 10, 31 al 32. Dice:
Si pues beben o comen o hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. No sean tropiezo. A ver, esta palabra quisiera que la repitieran conmigo. No seas tropiezo. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque lo que sigue, hermano, si tienes agua, tómatelo. La vas a necesitar. En Lucas 17:1-2 dice: le dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Siempre va a haber gente que ya no quiera venir a la iglesia, que no quiera saber de Dios. Siempre va a haber. Pero ten cuidado que no seas tú aquel que provocó un tropiezo en la vida de otras personas. En la antigüedad se usaban molinos de piedra donde se molía los granos para hacer trigo, para el pan, se molían aceitunas. Yo quiero que me pongan la imagen de un molino porque algunos no tienen la idea cómo era. Ese es el molino y el Señor dice: mejor es que te pongas una piedra y te vayas al mar, que hagas tropezar a uno de mis pequeños. Y hoy quiero explicarte por qué es uno de los juicios más severos que el Señor hace. ¿Por qué es así? ¿Sabes? Porque algunas personas, por lo que ven en nosotros, no querrán saber de Dios. Hay gente que nunca ha estado en una iglesia, pero dice: no, conozco a fulano y conozco a mengano que dicen que son cristianos y viven como el diablo. Y bien es cierto que no te vas a poner esa piedra, pero es para que reflexiones lo importante que era para Jesús eso. ¿Sabes? Cuando alguien no quiere conocer a Dios, le estamos cerrando el cielo. Por eso porque a lo mejor no va a tener otra oportunidad porque te conoció a ti o me conoció a mí y dijo no. Se cierran al evangelio. Por eso es tan delicado, hermano, que no seamos nosotros. Y dice: imposible es, pues a lo mejor va a haber, pero cuidémonos. Esto yo lo aprendí en los primeros clases de discipulado. Y yo dije: Señor, por favor, te pido que en mi vida sea inspiración, sea testimonio, sea aquella persona que digan: así es como se deben de vivir los hijos de Dios, así es como se deben conducir los hijos de Dios, así es como se visten los hijos de Dios, así es como hablan los hijos de Dios. Porque nadie querrá escuchar el evangelio a menos que conozca a alguien que viva una vida auténticamente cristiana y que diga: ¿a dónde vas? ¿Quién eres? ¿Cómo le haces? ¿Por qué te conduces así? Entonces damos apertura para que otra gente quiera conocer de Dios. Entonces es tan importante. Mira, el nombre de Dios es blasfemado cuando nosotros que decimos ser hijos de Dios. Yo no te digo los que no conocen a Dios, tú y yo que decimos ser hijos de Dios. Ahí está la cosa. Porque los otros, mira, tienen excusa, viven en tinieblas, pero tú y yo que le entregamos nuestra vida al Señor, ahí es. El apóstol Pablo muchas veces le dijo a Tito, le dijo: preséntate tú como ejemplo, como dice, preséntate tú, dice, en la enseñanza muéstrate íntegro, de modo que el adversario se avergüence
y no tenga nada malo que decir de ti. Y también le dice el apóstol Pablo a Timoteo: preséntate tú como ejemplo en palabra, en conducta, en fe, que te vean como un ejemplo. Y la Biblia dice que cuando por su causa los vituperen y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo nos gocemos. Pero dice, cuando lo digan mintiendo, cuando hablen de ti y digan, no, es que este hizo esto, hizo el otro, pero que no sea verdad, ahí gózate, hermano. Pero cuando tienen los pelos en la mano y te estás diciendo, hermano, ahí que Dios tenga misericordia, de verdad. La Biblia también dice: ninguno padezca por ser homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Pero ¿qué tal cuando sí, hermano? Cuando sí te enseñan las conversaciones. Hermano, mira, esta persona dijo eso. No te lo creo. Te lo muestro que sí. Y tú te quedas, Padre, es verdad. Ahí sí, hermano, corre de rodillas al Señor. Y mira, yo no te estoy diciendo que somos libres de esto, pero quiero abrir tu corazón y decir: muchas veces he tenido que pedir perdón a la persona. Muchas veces he tenido que pedir perdón a Dios y decir: Padre, perdóname, Señor, y te pido que esto no sea motivo de tropiezo en la vida de otra persona. Podemos hacer que los enemigos del Señor blasfemen. Mira, te quiero poner este versículo que se encuentra no sé dónde se encuentra, pero está ahí. Dice: mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá. Segunda de Samuel. Estas palabras se les dijo el profeta Natán al rey David: porque por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor. ¿Cuál fue ese asunto? David, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, pues se levantó tarde y se asoma por el balcón y ve a una mujer bañándose. Escuchen, si estaba cerca del palacio, no era una mujer del pueblo, era una mujer conocida, era una mujer importante, y la manda a llamar. Todos sabían que David era el ungido, el dulce cantor de Israel, que actuaba con honestidad, con justicia. Pero te puedes imaginar cuando los sirvientes: hey, vayan y tráiganme a esa mujer, cuando sabían que era esposa de uno de sus soldados más fieles. Yo me gusta meterme en la escritura y yo puedo ver a los sirvientes ahí cuchicheando. ¿El rey David va a hacer eso con la esposa de su mejor soldado? ¿Dónde está el Dios que sirve? ¿Dónde está aquel que danza desnudo delante de la presencia de Dios? ¿Dónde está aquel que trajo el arca? Y yo no sé, y no quiero hacer una doctrina, yo no sé si los chamucos pueden llegar a donde está el Señor y decirle: ¿ese es tu hijo? ¿Ese es el que dice que te conoce? Míralo, escúchalo. Mira, ve cómo está ahí fumando, llenando el templo del espíritu de humo. Yo no sé, ¿ese es tu hijo? Y yo no sé, yo no quiero decirte que esto sea, pero imaginemos que pudiera ser. Porque el diablo es el acusador de los hermanos. Y a veces nos acusa falsamente, como decimos ahí, alégrate. Pero que cuando lo que está diciendo de nosotros es verdad, hacemos blasfemar el nombre del Señor por nuestra manera de conducirnos. Hermano, Dios quiera que esto se meta en nuestro corazón y podamos ser responsables.
Como yo les dije, hay personas que no estarán dispuestas a escuchar las buenas nuevas hasta que conozcan de cerca a alguien cuya vida sea auténticamente cristiana. La forma en que vives le abre la oportunidad para que otros quieran conocer a Jesús, o cierro la puerta. Ahora, hermanos, hay muchos cristianos que dicen: mira, a mí me lo han dicho y con vergüenza yo no voy a esa iglesia, y esto que te estoy comentando no me lo platicaron y no es para engrandecer el mensaje o la historia, es verdad. Y me dijo: yo no voy, yo creo en Dios, pero no quiero saber nada de cristianos. Les dije: ¿por qué? Porque ellos pecan y dicen: puedo hacer lo que sea y al rato yo sé que le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Hizo esto, hizo lo otro, se fue con aquel, era quien estaba aquí y servía y predicaba y cantaba y hizo esto. ¿Sabes? Dios te perdona, pero yo duraría de verdad de que tengas una relación con Dios, porque gracia entendida es santidad deseada. Gracia entendida es santidad deseada. Si tú sabes lo que le costó al Señor el que tú ahora seas limpio, santo, sin mancha, justificado en esa cruz, tú no te vas a querer ensuciar tan fácilmente, hermano. Y cuando te ensucias es porque descuidaste muchas cosas. Pero somos ovejas. ¿Y qué pasa cuando una oveja cae en el lodo? Llora, patalea, gime porque se quiere salir del lodo. ¿Y qué pasa cuando un cerdito cae al lodo? Se regocija en el lodo. Ese es un buen test. ¿Eres oveja? Yo no dije nada más, Dice la pastora: ¿eres abeja o mosca? Mira, ahora, si tú quisieras comportarte como todo lo que hemos hablado por tus fuerzas, nunca lo lograrías. Si tú has leído Mateo del 5 al 7 y has visto el estándar que Dios tiene, perdona a tus enemigos, si te piden llevar una milla, si tantas cosas, tú dices: esto es imposible. Lo mismo te digo con esto. Si tú quisieras por tus propias fuerzas portarte bien, no hablar malas palabras, dejar vicios, es imposible. Pero hoy quiero decirte cómo es que Dios espera que tú lo hagas. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, el Espíritu Santo viene y hace morada en ti, y Él está queriendo manifestarse a los demás a través de tu vida. Y dice la palabra: y no sabes o no estás consciente de que Cristo vive en ti, a menos que estés reprobado, a menos que nunca se haya metido. Pero si sabes que Cristo está en ti, tú quieres, eso va a salir. No es algo que tú te vas a esforzar por ser más paciente, por ser más amable, por ser más bondadoso, por tener más dominio propio. Eso sucede, escúchame bien, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia te dice: no te embriagues con vino, lo cual se pasa. Llénate del Espíritu de Dios. Y hoy quiero que sepas cómo llenarte del Espíritu de Dios, para que puedas hacer todo lo que ya hablamos. No ser tropiezo, ser de testimonio, mostrar la luz, ser una carta donde lean cosas buenas, ser luminar, ser sal, que sí sepa, que dé sabor. La sal, cuando tú comes unas papitas saladas, te da sed. Cuando tú de verdad esa sal está buena, donde te acercas, les das sed a los otros de conocer a Cristo. Donde tú eres luz, donde estás, empiezas a iluminar tu entorno. ¿Qué es
Lo primero para llenarse del Espíritu Santo es querer, desear que el Señor te haga más semejante a Cristo. Señor, quiero ser más como tú, quiero menguar para que tú crezcas en mí, quiero hacerme más chiquito yo para que tú seas el grande en mi vida. Confesar y abandonar cualquier pecado que esté interrumpiendo tu íntima comunión con Dios. Tú sabes, hermano, de qué pata cojeas. Perdón por la expresión, pero tú sabes. El Señor, dice la Biblia, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y hay quienes tenemos arrugas. Son esos defectos, son esos vicios, son esas cosas que están ahí y que no deben de estar. Y el Señor viene para que eso sea quitado. Entonces, a veces vamos a nuestra oración con una lista de peticiones. Pero para ser lleno del Espíritu Santo es sumergirte y decir: Padre, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí un camino de maldad y guíame por el camino eterno. ¿De qué otra manera te llenas del Espíritu Santo? Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven? Pero no nomás el joven, el viejo, el anciano, el niño, el extranjero, el ciudadano. ¿Con qué limpiará su camino? ¿Sabes con qué? Con guardar su palabra. Necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón. Pero ¿cómo va a morar? ¿Por ósmosis? Así como: Señor, que se me venga. O necesitamos dedicar tiempo para escudriñar así: Señor, háblame, confróntame con tu palabra, Señor. Sométete por completo a la voluntad de Dios. No quiero vivir yo, sino vivas tú. El apóstol Pablo decía: yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dáselo fuerte porque es para el Señor. Rechazar toda confianza en ti mismo y depender únicamente del poder y de la dirección del Espíritu Santo. Te he dado varias cosas para estar lleno del Espíritu Santo, pero si te pudiera dar el bonus, como cuando ves un video y dicen: el bonus es sumérgete en la presencia de Dios. Pasa tiempo de comunión con Dios. No hablo de cuando vas a orar por peticiones, vas a interceder, esas es otra cosa. Pero sumergirte en la presencia de Dios es contemplar la gloria de Dios, es empaparte, es marinarte en la gloria de Dios. Seguro es que cuando sales de ese lugar no eres el mismo. Cuando Moisés salía de estar en la presencia de Dios, no tenía que decir: estuve en la presencia de Dios, mírenme. Dice la Biblia que su cara ¿qué? Brillaba, resplandecía, era tan fuerte la luz que emanaba que todos hasta les molestaba. Se tenía que poner un velo. ¿Y te acuerdas de Esteban cuando lo estaban apedreando? Dice que él vio la gloria de Dios y los que veían a Esteban veían un ángel. ¿Será que pueden vernos brillar? ¿Será que puedan ver tu vida como, yo no sé, no conozco a Jesús, pero debe de ser algo parecido a esto? Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Y saben quién es la imagen de Jesús? Nosotros. Le dije a la pastora: yo no sé si me van a volver a invitar a predicar, pero porque esto es fuerte. ¿Sí o no, pastor? Es fuerte.
¿Sabes? Pero estoy hablando a entendidos, a hijos. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos? Bueno, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, qué dura es esta palabra. Pero ¿sabes cuándo se los dijo? Cuando ellos ya habían declarado que Jesús era el Hijo de Dios. Yo estoy hablando esta palabra solo para aquellos que ya han declarado que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, amigos, así es la cosa. O le entran o se van. Espero que nadie se vaya por esta prédica, ¿verdad? Pero así les dijo. ¿Le entras o no le entras? Dios quiere usar tu vida. ¿Sabes? Cuando ya tienes este testimonio, a veces dices, sí, ¿en qué quiero servir a Dios? Y wow, bendito, pero sabes, tus primeros discípulos, alumnos, son los que están en tu casa. ¿Se acuerdan cuando Jesús salvó, liberó a un endemoniado gadareno que tenía chorrocientos demonios? Y dijo, Señor, quiero ir contigo, quiero servirte. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti. Entonces, los primeros que deben de creértela son tus hijos, son los que están cerca de ti. Ahí es donde la luz se ve más fuerte, porque hay personas allá en Miami o en otra iglesia, no aquí, que son luz de la calle y oscuridad de su casa. Entonces, Dios quiere que sea luz. Y cuando ya te ven con esa vida auténticamente cristiana, entonces ya te pueden decir, háblame de tu Dios. Háblame de cómo haces tú las cosas. Dime cómo enseñas a tus hijos. Dime cómo le haces para que ese matrimonio funcione, porque la verdad estamos. Y entonces se abrirá la oportunidad para que nosotros usemos nuestras palabras. ¿Se acuerdan que en un principio, cuando hablamos de que somos embajadores, dice que tenemos la tarea de reconciliar al mundo con Dios? Pero para que podamos usar o llegar a reconciliar, primero van a ver nuestra vida. Primero van a escuchar nuestra vida, para que entonces puedan prestarnos sus oídos para las palabras que les vamos a decir. Y sí, vamos a aprender una manera bíblica de compartir el evangelio, pero, hermano, primero comparte el evangelio con tu vida, con tus acciones, con la manera en que te conduces, con la manera en que predicas, con la manera en que representas a Cristo. Amén. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Yo quiero hacer primeramente una invitación para aquellos que nunca le han entregado su vida al Señor, para ti que vienes por primera vez, para ti que fuiste invitado o que te han hablado, pero que hoy tú quieres decir, ya no quiero pertenecer al reino de tinieblas, quiero entregarte mi vida y pertenecer al reino de la luz. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he vivido en tinieblas, haciendo cosas que no convienen, y te pido perdón. Me avergüenzo, Señor, de todo aquello que hice que no glorifica tu nombre, pero hoy te abro la puerta de mi corazón. Quiero ser tu hijo. Te invito a entrar y ser mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.